Buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro segundo espacio abierto para el aprendizaje de la semana, de la semana 3. Bueno, voy a ser breve, sobre todo porque me interesa, pues bueno, que me expresen si tienen alguna duda o alguna pregunta respecto a las actividades. Recordar que el objetivo de este espacio es para revisar y comentar sus actividades de la semana 3, reconocer investigaciones e iniciar una investigación. ¿Sale? Recordar las reglas en etiqueta, saludar y presentarse con el asesor virtual o tutor antes de participar, saludar antes de iniciar una conversación o un correo electrónico, evitar comentarios y groserías que puedan ofender a sus compañeros y respetar las posturas de sus compañeros aunque no estén de acuerdo con ellos, que son igualmente válidas que las suyas. Bien, en ese sentido son dos investigaciones. Me gustaría si pueden expresar sus dudas, sus comentarios o que me centrara en alguna actividad de manera central en este espacio. Me gustaría que lo pudieran expresar. Pueden abrir su micrófono o pueden hacerlo a través del chat. Adelante. ¿Puedo hacer una pregunta, profesor? Claro que sí, dime cuál es tu pregunta. Es que en algunos, en el recurso, en la actividad integradora 6, ¿En qué parte? en la parte de... No te preocupes, nada más hay que, bueno, voy a abrir un documento, no es una respuesta, sino una guía de cómo puedes estar realizando esta actividad. Acuérdense que al inicio, pues bueno, hay que poner un tema, ¿sale? El tema es que van a tratar en su investigación. Después viene el planteamiento del problema. El planteamiento del problema no se trata de un problema mío personal, sino que en función de lo que otras investigaciones han planteado dan cuenta del problema. Por eso es muy importante que en esta actividad, antes de comenzar a realizar, el primer paso sí es tener un tema. El segundo paso es que nosotros busquemos información respecto a ese tema, ¿sale? Pueden hacerlo en Google General, pero yo les he recomendado Scholar Google, ¿sale? Donde ustedes pueden continuar con el tema de la legalización de las drogas o de la marihuana, o bien ya hacer una investigación propia respecto a su entorno. ¿Sale? Buenas tardes, Celina. Entonces, posteriormente, aquí hay que buscar investigaciones que sean acorde a nuestra investigación. En el espacio abierto del aprendizaje pasado, yo les comentaba que, por ejemplo, pueden ser narcomenudeo y violencia y analfabetismo, ¿sale? Este es un problema que yo veo, por ejemplo, en mi contexto, ¿no? Hay una serie de elementos que me gustaría investigar y yo quiero saber más al respecto. Y en ese sentido estoy haciendo las dos cosas. No solamente me estoy informando, sino que también estoy investigando. Aquí lo importante es que estoy tomando fuentes de información. ¿Sale? Con estas fuentes de información, el paso siguiente es determinar cuáles son las que me interesan precisamente de acuerdo a la problemática que quiero yo trabajar. Y en ese sentido, pues bueno, dar una lectura al material que se me presenta a ese respecto. ¿Sale? Una vez que yo tengo conocimiento de esas fuentes de información, tengo ya los elementos para decir, pues bueno, en función de otras investigaciones, cuál es la pregunta que me puedo yo realizar, porque si bien ya se han contestado determinadas preguntas, ¿qué queda aún por responder? O yo, en función de lo que leí, ¿qué puedo responder de un problema? ¿Sale? Después viene la parte de la justificación. La justificación dice saber por qué es necesario efectuar esta investigación. Aquí es muy importante cuando nos decimos el por qué, es en el sentido de
también del para qué, a quién beneficiaría o por qué es necesario. Es decir, este conocimiento lo tenemos que entender como en función de que si ustedes siguen conectados con la legalización de las drogas o de la marihuana, ¿por qué es necesario que se conozca más al respecto? O lo siguiente, que también tiene que ver con su contexto, ¿por qué es importante que se lleve a cabo esta investigación en su contexto o a quién beneficiaría? ¿Sale? Y en la parte argumenta cuál es tu postura. Acuérdense que es bien, bueno, aquí es indispensable que no pierdan de vista que si ustedes están a favor de en contra de determinada temática, ¿sale? No digan solamente estoy a favor y en contra, porque te está pidiendo tu argumentación, es decir, qué razones tienes para tener esa postura. ¿Sale? Acuérdense que en ese sentido, pues serían precisamente, bueno, de acuerdo ya a la información que han revisado, a los artículos que han revisado, a las fuentes confiables de información que han revisado, qué es lo que sustenta o apoya su postura. Y en esta parte, por eso les decía, una vez que ustedes tienen su tema de investigación, ya es importante lanzarnos a la búsqueda de información. Yo les recomiendo Google Escolar, pero si se van a Google, nada más buscar que sean fuentes confiables, ¿sale? ¿Qué es una fuente confiable? Una fuente confiable de información es aquella que nos permite precisamente decir en este sentido, pues bueno, su título, vamos a ponerle acá, un narcomenudeo. Vamos a suponer que hacemos la misma búsqueda, ¿sale? Y hay fuentes, o en este caso institucionales, como mexicosocial.org. Vean aquí, análisis de un léxico, y en este caso nos da un artículo. Después tenemos Facebook, CUSAM, analfabetismo, precarización laboral, situación en Facebook, niños y el crimen organizado, ¿sale? Y por ejemplo, vamos a darle clic aquí para identificar si es una fuente confiable. En este caso, podemos decir que es una fuente confiable porque nosotros estamos viendo que hay por un lado, un título completo de la información. Hay una institución que respalda este escrito, además en este caso, de los autores que lo avalan. ¿Sale? Tenemos un índice, etcétera, ¿sale? Y también para uno de los aspectos que cuentan o son muy importantes para las fuentes confiables de información es el hecho de que a su vez ellos tengan o estas fuentes tengan información que a su vez sustente de dónde están diciendo esto que ellos están proponiendo, ¿sale? Entonces, en ese sentido, las fuentes de información no podemos generalizar que son los blogs o que es Wikipedia. El hecho con Wikipedia es que regularmente nos quedamos con lo que dice Wikipedia, pero piensen, por ejemplo, que si nosotros hacemos una investigación más profunda en Wikipedia, nosotros podríamos hacer una investigación en función de lo que nos aparece en sus fuentes de información, ¿sale? Porque son, ay, perdón, que no se borra. Miren, por ejemplo, no es malo en sí mismo Wikipedia. El problema de Wikipedia es que como no tiene un autor propiamente, sino que es una fuente colectiva, digámoslo así, porque de diversos autores son los que han dado pauta a este artículo. No es en sí mismo malo, sino que debemos de recurrir a las propias referencias a las que nos pone para confrontar la información y en función de ella enriquecer nuestro propio conocimiento del tema, ¿sale? Entonces, por ejemplo, cuando vemos blogs o algún blog, por ejemplo, al respecto, los blogs, lo que debemos de cuidar cuando vemos nosotros un blog es que también estos blogs tengan un autor, ¿sale? Lo que nos dicen tengan elementos que podamos ser confiables en ellos o sean confiables en ellos, ¿sale? Aquí nos parece un blog que tiene varios artículos, que son artículos de opinión.
Vamos a ver. Pues bueno, es una opinión. El problema con este es que si ustedes se fijan, pues si tiene una fuente, si es un blog, de aquí nos aparece el nombre del autor, pero conforme va desarrollando su texto, no hay ningún signo que nos permita identificar cuáles son sus fuentes de información. Entonces, en sí misma no es inválida, pero por sí mismo, por ejemplo, vean aquí, vean la información que nos dice. Con la prohibición del alcohol en EU en los años 20 pasó precisamente al principio del consumo, cayó el 30%, pero al cabo de varios años volvía a estar el 70% antes de la prohibición. Pero no nos está diciendo de dónde está sacando esta información. Puede saberla esa persona, o nosotros mismos cuando ponemos esta información en nuestros escritos, pues sí, eso es un dato, pero ¿de dónde lo sacamos? O sea, no nos está dando la referencia y por eso lo hace una fuente no confiable de información, porque la información que nos dice no tiene esos referentes que nosotros necesitamos. ¿Sale? Entonces, vayan teniendo mucho cuidado en ese aspecto, sobre todo al momento de ir, de ir indagando en fuentes. Una vez que nosotros ya indagamos en las fuentes, yo les decía también en el espacio pasado que si no lo encuentran a lo largo de la lectura, es muy importante que ustedes confronten al final sus referencias, porque esa es el material con el que se hizo esa investigación y ahí nosotros podemos encontrar con qué tipo de materiales de las ciencias o de las disciplinas se realizaron las investigaciones. Entonces, si no lo encontramos al interior de la lectura de manera explícita, vayamos a sus referencias bibliográficas para identificar desde dónde se están construyendo estos textos. ¿Sale? Y ya que nosotros sabemos desde dónde se construyeron esos textos que nosotros revisamos, podemos saber cuáles son las ciencias que están abordando y cómo lo están abordando. ¿Sale? Y posteriormente los objetivos. Pero, Saúl, dime si hasta aquí hay algo que ya conecte con lo que querías o tiene que ver con la parte del objetivo o de la hipótesis o de las referencias. No, era las disciplinas. ¿Nos puede dar algunos ejemplos para poder completar algunos de nuestros artículos? Por ejemplo, dime tú, ¿qué tema de investigación tienes? Ahorita el que tengo es relacionado con la medicina, la sociología y los derechos, que sería El lo más derecho. relacionado. Ajá. Aquí, por ejemplo, tú pones, por ejemplo, la medicina es un conjunto de ciencias. Vamos a ponerle ciencias de la salud. ¿Sale? ¿Cuál es el problema que está abordando las ciencias de la salud? En tu caso, estas son las ciencias, pero ¿qué tema te interesó? ¿La legalización de las drogas? ¿O cuál? ¿O con cuál abordaste tu trabajo aquí? Sería más bien el manejo de el LSD. Ok. Si tú, por ejemplo, aquí lo que vas a trabajar es el LSD, ¿sale? O las drogas de LSD o derivadas del LSD, es muy importante saber, bueno, la ciencia desde la que vas a trabajar es las ciencias de la salud. ¿Qué dicen las ciencias de la salud respecto al LSD? Y bueno, en perdón. En ese sentido, mira, tú te puedes dar cuenta de que hay fuentes. Algunas, aquí es el punto de que tú primero vayas, si tienes un tema ya, ok, y en ese sentido lo importante es identificar, aquí nosotros en nuestra búsqueda ya le pusimos ciencias de la salud, ¿sale? Entonces ya nos está arrojando en esta búsqueda, nos está arrojando fuentes que tienen estos dos elementos, ciencias de la salud y LSD. Aquí lo importante es saber qué nos dicen desde las ciencias o los expertos o las investigaciones desde la ciencia de la salud del LSD. ¿Sale? Por ejemplo, si tú dices, bueno, me interesa también abordarlo desde el ámbito de la sociología. Puede ser social. Mira,
mira, por ejemplo, aquí nos manda a un documento, porque tiene, aquí dice en mi artículo, en el último artículo del aspecto sociológico del LSD, y aquí nos puede dar pauta a entender qué es lo que desde la ciencia de la sociología se ha dicho acerca del LSD. Aquí nos da otra fuente, la construcción social de la realidad, el caso de las drogas, y nos habla del caso del LSD. En ese sentido, si tú te fijas, es importante que esto que se vas a responder en tu actividad debe de estar a su vez basado en la lectura. O sea, en tu caso, lo que yo les proponía era la ruta, era de primero tener un tema, y después lanzarnos a la búsqueda. Tú en este caso lo que hiciste es elegir un tema y elegir disciplinas. Entonces es muy importante que en ese sentido tú elijas las fuentes para que te ayuden a determinar si tú sabes o viste ahorita lo que acabo de hacer, saber cómo las ciencias de la salud han abordado, por ejemplo, el tema del LSD. La sociología, cómo ha abordado el tema del LSD. ¿Sale? El derecho o la jurisprudencia, cómo ha abordado el tema del LSD. ¿Sí se entiende? ¿O en qué tienes todavía alguna pregunta? No, sí, sí entendí. Gracias. Muy bien. ¿En qué otra cosa que gustaría que resolviéramos en este espacio que se les ha dificultado por ahí? Entendido. Gracias. Sí. Pau, Celina. Todo bien, profesor, gracias. ¿Sí? Pues algo que se les haya dificultado de alguna de las dos actividades. En el caso, por ejemplo, yo lo que hasta el momento, por ejemplo, la parte importante que tal vez cueste un poco de trabajo sea bueno, en el caso de la formulación de objetivos, nada más acuérdense que tienen que identificar, ustedes pueden, en el caso, por ejemplo, tenemos en nuestra presentación que hacíamos la clase pasada, tenemos una serie de listas de objetivos que ya se dan en el contexto de la investigación o de la generación del conocimiento. Ok, bien, Celina, gracias. Entonces, vean, en este caso son acciones. Como acciones, ¿por qué se ponen en infinitivo? Porque está analizar las terminaciones ar, ir. Porque son acciones que van a englobar nuestra investigación. Entiendan que esta actividad es un plan que tienen que hacer como si se lo fueran a vender a una empresa o a alguna institución para que los apoyara. En este caso faltan algunos aspectos como cronograma, metodología, etcétera. ¿Sale? Pero lo importante es saber como que la capacidad que tenemos para nosotros diseñar o planear una investigación a futuro. En ese sentido, estos verbos lo que ayudan es saber a la persona que nos va a leer qué vamos a hacer con esto, porque en ese sentido es, por ejemplo, analizar, por ejemplo, piensen en lo que decía su compañero con el ejemplo del LSD. Si yo quiero analizar la relación que existe o los efectos que existen del LSD en el aspecto social, por ejemplo, o en la sociedad, supongamos que en mi contexto, que es en la sociedad queretana, ya estoy vinculando algo bien específico. Yo lo que quiero hacer es una acción, ¿sale? Es una acción si voy a analizar, pero ¿qué voy a analizar? Los factores que han permitido, no sé, el consumo del LSD en Querétaro, ¿sale? Eso es algo que va a llevar mucho tiempo. Lo que importa para esta actividad es que ustedes puedan entender, por un lado, cómo se redacta. Tal vez no alcancen a llevar todo a cabo, porque si ustedes se fijan, lo que yo les comentaba en el espacio de aprendizaje pasado, es que las investigaciones comienzan dando cuenta de lo que otros investigadores han dicho al respecto, ¿sale? Entonces, es muy importante esa parte.
¿Cómo sabemos que un investigador ha hecho ese trabajo? Yo les decía que en ese sentido hay que ir conforme se va construyendo el texto, dando cuenta de este tipo de signos, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta aquí, no tenemos el apellido del autor y el año, y de ahí vamos diciendo, entonces lo que hizo este investigador es que ya buscó información y buscó otras investigaciones y está dando cuenta de que ya sabe lo que quiere hacer, o sea, de lo que quiere, del conocimiento que esta persona tiene para plantear y planear una investigación. Ok, bien. Vamos ahí a esa parte. ¿Sale? Entonces, allá es lo que sigue, son los objetivos. Entonces, nada más tengan claro que los objetivos son plantearlos o redactarlos en un verbo en infinitivo. Si yo digo voy a analizar, ¿qué voy a analizar? ¿En dónde o para qué? ¿Sale? Entonces, en ese sentido, no olviden este aspecto de la redacción de los objetivos, ¿sale? Si no tienen por ahí una lista de objetivos, pueden buscarla así como verbos para la investigación o verbos de la investigación científica. Objetivos, verbos, ¿cómo se redactan los objetivos de investigación científica? ¿Sale? Bueno, lo que sigue son perdón. Son ¿cómo se llama? Bueno, ya tenemos las ciencias y tenemos la hipótesis. La hipótesis, en términos concretos, refiere a un aspecto muy concreto, ¿sale? Una hipótesis tiene que ver con generar una respuesta a nuestra pregunta de investigación. ¿Sale? Es anticiparnos, ¿sí? La hipótesis tiene ese carácter de anticiparnos a los resultados, pero no es una mera corazonada o un mero supuesto. Refiere o implica que nosotros sabemos en ese sentido lo que está implícito o los ámbitos que se van a manejar en nuestra pregunta. Piensen, por ejemplo, si mi problema de investigación o mi pregunta de investigación es, ¿cuál es lo que les decía? ¿Cuáles son los factores sociales que han permitido el consumo del LSD en Querétaro? Mi hipótesis tiene que estar vinculada a una posible respuesta, ¿vale? A una respuesta. ¿Cuáles serían los factores? Pues bueno, son los factores que yo diría, por ejemplo, el económico y el farmacéutico, por ejemplo. Por poner un ejemplo, ¿no? Esa es la forma más sencilla de hacer una hipótesis. Lo que nosotros hemos visto en el caso, por ejemplo, de lo que les pongo aquí, vean, dice la importancia de la educación a distancia en la formación escolar de adultos en México. La hipótesis que se nos arroja en este ejemplo es que la educación a distancia es importante en la formación escolar de los adultos en México porque tienen un diseño más flexible en tiempos, contenidos, planes de estudio, acceso y colegiaturas, ¿sale? Entonces, aquí si ustedes se fijan, se está vendiendo una hipótesis porque lo que va a intentar, si se desarrolla esta investigación, es mostrar todos estos factores, en qué consiste la flexibilidad, en qué consisten los contenidos, en qué consisten los planes de estudio, en qué consiste la accesibilidad, en qué consisten las colegiaturas, etcétera. Entonces, todos estos aspectos se tienen que desarrollar ya dentro de una investigación. En este caso, solamente les está diciendo la actividad planear una investigación, es decir, es como el boceto de lo que ustedes van a hacer o harían posteriormente.
¿Sale? Entonces, en ese sentido, pues pueden entenderlo de esa manera, como una respuesta al problema que nosotros nos estamos planteando. Y otro de los aspectos que se nos plantea son las variables. Las variables, una es la variable dependiente y la otra es independiente. Aquí nada más tener en cuenta que la independiente es la que se puede manipular y la dependiente recibe o no se puede manipular, recibe los efectos de la independiente. ¿Sí? Por ejemplo, piensen, bueno, yo tengo una estudiante de un contexto rural y ella en algún momento se preguntó si el alimento trigo regado con agua por goteo mejora ¿sale? Y en ese sentido, si ustedes se fijan, aquí hay una pregunta de investigación. El alimento de trigo regado con agua por goteo mejora la producción de la leche. Aquí lo que tendremos que identificar es precisamente este aspecto, ¿no? ¿Cuál es la variable que nosotros podemos modificar? ¿Sale? El trigo, ¿no? A mejor riego, entonces aumenta la producción de leche. ¿Se fijan? A menor riego, disminuye la producción de leche. Esa es otra forma de que nosotros podemos producir o establecer una hipótesis, ¿sale? Con sus variables. Lo que significa es que si nosotros pudiéramos afectar un factor, este factor alteraría un determinado resultado. Por eso es que se establezca como variables, la variable independiente y la variable dependiente, ¿sale? Aquí, si ustedes se fijan, lo que haría la investigación es precisamente probar que a mejor sistema de riego, entonces el trigo tendría un efecto de aumentar la producción de leche, ¿sí? Es por ponerles un ejemplo, pues digámoslo así, un poco sencillo. Hay hipótesis mucho más elaboradas, pero lo que importa en este momento es que ustedes se familiaricen, uno, con la hipótesis como una respuesta al problema o pregunta de investigación, o bien trabajarlo con el hecho de que pudiéramos nosotros, al afectar una variable, ver sus efectos positivos o negativos. ¿Sale? Bien, hasta aquí alguna pregunta o algo que tengan alguna duda. Sí, profesor. Las preguntas, por ejemplo, así como usted la puso ahorita, nosotros podemos, pues también anotarlas, como llevarlo o como guiarnos desde ahí, como para guiarnos desde ahí, perdón. ¿Como esta? Sí, Esta debe de estar, o sea, esta es un ejemplo que te doy. Si la puedes adecuar a tu contexto, claro que sí. Sí, en ese sentido, esta pregunta va acá arriba en el planteamiento del sí, problema, ¿sí? sí, 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 sí. Ok. Bien, Gracias, profesor. no de qué. ¿Alguna otra pregunta? Una de las, sí. Bueno, aquí me pregunta Celina, ¿la fuente de consulta las tengo que realizar en la tabla o puedo ponerlas como siempre las realizo? Las puedes realizar, es que no me acuerdo cómo siempre las realizas, pero es muy importante. Esta tabla se las pongo sobre todo para aquellos que les cuesta integrar las fuentes de información, porque solamente de repente me ponen, no les voy a decir, es que le ponen de esta manera, le ponen así. Que estábamos viendo. Imagínense que vamos a
que hemos consultado este texto. Este es el texto, la actividad que ustedes van a entregar. Ustedes pueden aquí, referencias bibliográficas. Y si ustedes hacen esto, eso es incorrecto, ¿sale? Es importante el enlace, pero eso no es una referencia bibliográfica, ¿sale? Si ustedes ya saben cómo insertar una referencia bibliográfica, solamente recuerden que, por eso yo les pongo la tabla. O sea, si dicen, es que no sé que lleva una referencia bibliográfica, nada más acuérdate qué tipo de texto es, ponle el autor, ponle el año en el que se publicó, el título que tiene la fuente que consultaste, si se publicó en algún lugar, ¿sale? O la editorial o nombre de la revista donde aparece el artículo. Y finalmente, ahora sí, la URL. Si tú ya manejas el sistema que nosotros manejamos aquí en sistema Prepa en línea CEP, nada más acuérdate que te vas. Ay, perdón, hay una pregunta aquí en el chat. Ok, en forma APA está correcto, ¿sale? Acuérdense que en el caso de Prepa en línea CEP, lo que nosotros hacemos es, nos vamos a referencias y nos vamos aquí a insertar nota al pie y nos avienta un superíndice. Este superíndice nos da el espacio para que nosotros vayamos integrando nuestras referencias, ¿sale? Donde ponemos el nombre del autor, su apellido, ¿sale? El nombre del texto, el nombre de la fuente, ¿sale? Después tenemos la editorial, después tenemos el lugar, ¿sale? Y el año, ¿sale? Por poner un ejemplo. En ese sentido, es importante que cuando nosotros vamos integrándole o dando cuerpo a nuestro trabajo, esa información, aunque dices, es que yo no la estoy copiando, la estoy haciendo en paráfrasis, no importa. Aunque sea paráfrasis, es importante que tu lector sepa de dónde estás haciendo la paráfrasis, para que diga, ah, pues sí investigó. O sea, esto que me está diciendo no se lo está inventando. Hay una referencia a la cual me está remitiendo para que yo pueda saber de dónde lo sacó. ¿Sí se entiende? Y lo que dice su compañera, en el caso, por ejemplo, del sistema APA, es dentro del texto, es el hecho de que nosotros pongamos el apellido del autor, ¿sale? El año en el que fue publicado el texto y la página, ¿sale? Y al final, lo mismo, también tenemos que insertar esta referencia en sistema APA, al final, que es ya es apellido del autor, ¿sale? La inicial de su nombre, ¿sale? El año, el título de la fuente, ¿sale? Lugar y editorial. Si fuera libro, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, varían un poco, pero lo importante es que cuando nosotros integremos nuestras referencias, sea de una u otra manera, ya sea en el sistema Prepa en línea CEP o en el sistema APA, que nosotros pongamos los datos completos de las fuentes de nuestra investigación. ¿Sale? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, en el caso perdón, sí, Pau. Todo bien, gracias. Muy bien. Bueno, entonces no se les olvide participar en el foro Aprendiendo, ¿sale? Me lo han dejado muy abandonado por ahí. Estos espacios, pues, son no solamente para que respondan las preguntas, estas dudas que surgen ahora se pueden trabajar, por ejemplo, si para la semana siguiente ustedes comienzan a realizar sus actividades desde el día lunes y tienen dudas y las ponen en este espacio, ahí se pueden ir respondiendo, ¿sale? Entonces, es importante que no olviden esos espacios que están dados para ustedes, ¿sale? No solamente es como obligatorio, más que obligatorio, es un espacio que está para que ustedes lo usen, ¿sí? Para que no pierdan la costumbre de usar algo que es para el provecho de todos.
porque si bien yo lo coordino, o ustedes pueden responderle a otros compañeros si les han resultado algún tipo de plataforma o cuál es la respuesta que a ustedes les resultó. Eso es importante porque esa es la forma en cómo de manera colectiva, de manera cooperativa, vamos generando el conocimiento. ¿Sale? Bien, ¿alguna pregunta, duda? Bueno, entonces nada más recordar, tenemos 2 actividades para la semana. Actividad integradora 5, ¿sale? Reconocer investigaciones, donde nosotros tenemos que leer estos artículos que accedemos a través del enlace que está aquí en la última columna. Hay que leer e identificar cada uno de ellos, ¿sale? No se les olvide en la parte de la tercera, cuarta columna a poner los argumentos que permitieron establecer las conclusiones de cada uno de los artículos. Acuérdense, no me platiquen, vean y estructuren los argumentos, ¿sale? Los argumentos llevan premisas y conclusiones. Acuérdense que para identificarlas se dice qué afirma y en qué me baso, ¿sale? Muy bien, pues les agradezco mucho su presencia, ¿sale? Cuídense mucho. Gracias, profesor. Bonita tarde. Gracias.